A ver, interesante. Sufrimos porque se da el dolor. ¿Cómo podríamos conceptualizar el dolor? Doctor, bueno, entonces es un sentimiento, impulso, Ya, adelante, está bien el aporte. ¿Qué más dice el aula? Posiblemente está asociado a un sentimiento, ¿no? Ese sentimiento mm, podría ser causado por un malestar, un daño físico y también por un malestar o un daño psicológico. Ya, pero a ver, nos pondremos a pensar. El ser humano, ¿qué hace todos los días? ¿O qué busca todos los días? Satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, biopsicosociales, si quiere. ¿Es así o no? ¿Y Sí, por qué doctor. sufre? ¿Por qué creen que sufre? Porque improvisa, porque está en desorden, o estoy mintiendo. A ver, pónganse a pensar. Pero improvisando o en desorden, igual podría conseguir sus metas, ¿no? El dolor Claro, está pero asociado, o el sufrimiento está asociado, en el caso que usted nos dice, al hecho de no conseguir y no conseguir o satisfacer nuestras necesidades. Pero claro, es el que cómo pasa. conseguimos nuestras necesidades es independientemente de que sea ordenado o desordenado. No, a ver, fíjense, pues, ¿cuál es el resultado de la sociedad boliviana? O sea, ¿qué necesidades están satisfechas? A ver, en Cochabamba, los cochabambinos comen bien, dicen, la buena gastronomía, demás situaciones. La mayoría panzones. Y después dicen voy a adelgazar. En Bolivia ocurre eso, ¿no? A ver, Sí, pónganse a pero pensar. ha conseguido su necesidad, ha cubierto sus necesidades Es que ahí está el concepto de necesidad, pues. como es Lo rico. que se quiere Ahora, naturalmente. no es una cuestión de, ha cubierto su necesidad, ¿no? A ver, si está gordo, no ha cubierto, pues. O sea, ha pasado de la necesidad natural al deseo. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay eficiencia. ¿Por qué se disminuye la esperanza de vida? Porque el ser humano no está planificando, no está programando sus operaciones que están asociadas a satisfacer necesidades en función del trabajo, del nivel de ingreso. Por eso les decía, las sociedades, cuando son medianamente racionales, no tienen problemas excesivos de salud, no tienen tanta conflictividad social. Los actores cumplen sus roles. A ver, pónganse a pensar.
Les Mm, estoy dando una herramienta potente, ¿no? ¿Para qué? Pues les va a servir para la vida. De lo que ustedes ganan de su ingreso, ¿cuánto se consume? El ingreso es igual al consumo, ahí estuvieran en el punto de equilibrio. Mejor todavía les pregunto, ¿planifican su consumo o se disparan en su consumo en relación a lo que hace unos minutos explicaba entre lo que es la necesidad y el deseo, que es impulsado por los estilos de vida, por la modernidad líquida también, ¿no? Que es interesante razonar. En sus casas, si ustedes son casados, se ponen de acuerdo con la esposa en la función consumo asociado a la necesidad y que permita un constructo de largo plazo, que permita ahorro y dinamice la inversión, por ejemplo. Ahí viene el problema. Desde el ámbito de buscar hacer gestión de algo, entre comillas, de la familia, de las organizaciones. En la mayoría de los casos, la gente niega la planificación asociada a la presupuestación. A ver, fíjense, ¿qué hace nuestro primer mandatario? No tiene su modelo y está improvisando o acomodando la carga en el camino, dice. Está improvisando todo el rato. Entonces, las sociedades avanzan, se desarrollan en función del pragmatismo, que es un paradigma que tiene que ver con el mediano orden, vamos a decir, que tiene que ver con planificar, con flexibilidad, etcétera. Sí, pero con vincular la planificación al presupuesto, conseguir un modelo que tenga coherencia, congruencia y correspondencia. Si el ser humano es dogmático, se aferra a sus creencias y no está haciendo ciencia. Pero si el ser humano es escéptico, ¿qué va a hacer? Esto no va a funcionar, va a decir. ¿Para qué? Me gasto todo lo que gano, disfruto de la vida, por ahí me muero en el próximo microsegundo. Entonces, fíjense qué importante es para no sufrir en familia, individualmente, qué importante es planificar, trabajar en equipo.
tener visión, ese sueño compartido, comprometido, realizable. Y cuando hablamos en el mundo de la ciencia, del método, estamos hablando de planificar. Quiero hacer investigación en mi área de especialización. Tengo que planificar, tengo que presupuestar, tengo que saber qué investigar, para quién investigar, cómo investigar, con quiénes encauzar la investigación. Les lanzo el escenario. Ahora sí pueden complementar, argumentar, hacer la crítica. Adelante, distinguidos. Mm, Doc, si bien Adelante. no es explícitamente la planificación no en nuestra vida, pero implícitamente siempre se da, a lo menos, por ejemplo, para comprar ya sea una casa, un bien ya significativo, se proyecta, ¿no? No, porque llegar un dinero, por ejemplo, comprar una casa no llega de la noche a la mañana o sacar un préstamo, siempre se realiza una planificación indirectamente. Y para el diario vivir, satisfacer las necesidades, si bien, por ejemplo, ahora la carne ya es un bien de lujo, que es un artículo de lujo, que no se puede acceder a una parrillada así como se podía años pasados, ¿no? Nuestra crisis está bien latente. Es lo que le puedo comentar, que indirectamente siempre planificamos si no se hace. Y en el tema de estatal, creo que ya se tiene un ministerio, se tiene una normativa, sí, la ley 777 si mal no recuerdo. Creo que deben hacerlo, la parte legal ya está y tienen todavía funcionarios con experiencia, ¿no? Los antiguos que estaban, toda situación. Creo que es una mala organización nomás que se está teniendo, bien sesgada este gobierno. Es lo que le puedo comentar, Doc. Claro. Es interesante. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de la organización, el concepto de organización, si quiere lo podemos relacionar con el orden, con la institución, con la misión, con la razón de ser de esa institución, que está amparado en la regulación. Y esa regulación le permite aterrizar en reglamentación, en manuales de procedimientos, de descripción de cargos, ¿no es cierto? En generar el plan estratégico y para hacer el plan, en ver alternativas, consecuencias, relación beneficio-costo, que tiene que ver con la inversión y la recuperación de la misma, el impacto, el retorno de esa inversión que contribuye al desarrollo. Pero también esa organización tiene que ver con el liderazgo, con el gerente de alto nivel. Y si el gerente de alto nivel no es un líder, no tiene competencias, no tiene experiencia, no conoce la regulación, ¿va a tomar decisiones oportunas? Se va a complicar. O sea, yo les ponía este escenario. ¿Por qué? Porque es importante planificar, en este caso, la investigación científica. Y se tiene que planificar
en función del episteme, de los paradigmas, que puedan explicar de mejor manera su fenómeno, su objeto de estudio. Ahí está el tema. Se tiene que planificar porque la planificación les va a dar una ruta para manejar, vamos a decir, con mediana eficiencia ese proceso investigativo. Ahí está la clave del éxito. Un minutito. Y les decía, investigar implica planificar, cuidar detalles, minimizar errores para aproximarnos a entender la verdad sobre el comportamiento de nuestro objeto de estudio. Fernando, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, un poco comentando sobre lo que usted decía, lamentablemente ahorita en nuestro gobierno no existe aprobado un plan general de desarrollo económico social. En ese marco, lamentablemente, es quien nos da las directrices, sobre todo a largo plazo, ¿no? Y a partir de ahí se desprenden los planes de desarrollo económico social, de los cuales se construyen los planes sectoriales, estratégicos, territoriales, etcétera, de los cuales nacen nuestros planes estratégicos institucionales. Y eso impacta negativamente en los POAs. Entonces, como usted decía hace rato, se está construyendo una gestión de gobierno sin estos pilares. Por lo tanto, eso afecta, impacta negativamente en los planes operativos anuales, ¿no? Entonces, eso hace de que la estructura de gobierno vaya un poco construyendo su política en el camino, ¿no? O sea, mientras va caminando, va construyendo, y eso genera un riesgo alto por la falta de planificación estratégica a todo nivel. Y eso hace de que, obviamente, los problemas acumulados de la anterior gestión de gobierno, más los compromisos políticos, generen varios de estos problemas económicos, sociales, ¿no? Y como decía algún compañero, en La Paz realmente es un lujo comer carne de vaca o de pollo, cosa que no pasa en Tarija, en Chuquisaca, en Potosí, ¿no? Entonces, hay un claro problema estructural actualmente en lo que usted comenta en el tema de la planificación estratégica. Eso, doctor Sol. Claro. Entonces, este ejemplo nos sirve para pensar, si nosotros no tenemos nuestro plan, nuestro proyecto de investigación doctoral, si no hacemos estructura, ¿será que podremos ser doctores? ¿Me están entendiendo, no? Hay que planificar lo que vamos a encaminar. Vamos a pensar en la valoración metodológica del trabajo de campo, en el enfoque cuantitativo para sus investigaciones en el mundo de la seguridad informática y la gestión de la calidad en el área. Entonces, uno puede ser muy especialista, quiero que me entienda. Puedo programar, puedo poner claves de seguridad
a lo que programo, automatizo en las organizaciones. Perfecto, pero me dan términos de referencia para que yo haga la consultoría. Entonces, hay trabajos que se pueden clasificar, si quieren, como de rutina, sencillos, se divierten. Ahora que están viendo el mundial, es como hacer tecniquitas con el balón, ¿ya? Jugar un cachito. Son especialistas, quiero que me entiendan. No son malos, tienen experiencia. Pero ahora el desafío, ¿en qué está? En que tienen todo un esquema que tiene que ver con la gobernanza, con la gestión de la información, porque la información es poder, es capacidad de hacer. Entonces, en el sistema tienen que hilar seguridad. Y para hilar seguridad y gestión de calidad en un gobierno digital, por ejemplo, o en el manejo organizacional, como prefieran, pero que sea para encauzar inversiones, controlar inversiones, retroalimentar inversiones. No todos pues, tienen acceso. Quiero que me entiendan. Ustedes son los que van a digitalizar toda la información o van a hacer digitalizar y deben integrar en un sistema. Y ese sistema tiene que ser confiable. Ese sistema no tiene que ser vulnerable. Ese sistema tiene que tener una interfaz amigable y tiene que tener accesibilidad para los usuarios en relación a la jerarquía organizacional. Y ese sistema puede tener otros subsistemas que agilicen el rendimiento y la productividad de los departamentos, por así decirlo. Entonces, hay que planificar mucho más. Hay que hacer una estructura con el menor error posible. Ahí está la calidad, ahí están las normas ISO, ahí está el cumplimiento de la regulación. Entonces, ustedes tienen que investigar, por ejemplo, los factores que pueden vulnerar el trabajo de investigación que están encaminando. Tienen que hacer por lógica y complementos seguridad para el sistema. O sea, tienen que filosofar con el sistema. Tienen que comprender el contexto, sus actores, los héroes y los villanos. Están entrando en el análisis de la complejidad y la medición, la causalidad, etcétera. Ya les decía, ustedes son los expertos, los que van a encriptar la información, los que van a poner el nivel de seguridad para los datos, pero también tienen que ser mal pensados en que otros ingenieros están trabajando no para hacer ética,
sino para romper todos sus sistemas. Me hacen recuerdo a un sistema de calificaciones en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Tecnología, que por descuido de la parte administrativa, informática, etcétera, pero por descuido en actualización, los estudiantes han sido más diestros, han vulnerado el sistema y han pasado de curso en las materias que querían. Entonces, la labor de ustedes es súper importante. Es una labor de mucha planificación. Les había dicho el día de ayer, el primer producto que debemos generar es su protocolo de investigación. Por eso que estamos reflexionando esos elementos. Rápidamente recordamos aquí les voy a colocar la ciencia y el conocimiento. Y quiero que me capten esta idea, este argumento de Carl Sagan. Hemos preparado una civilización global en la que los elementos más cruciales dependen profundamente de la ciencia y tecnología. También hemos dispuesto las cosas de modo que nadie entienda la ciencia y la tecnología. Eso es una garantía de desastre. Podríamos seguir así una temporada, pero antes o después, esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos explotará en la cara. A ver, pónganse a pensar en las interacciones de hacer ciencia y a partir del conocimiento científico, aplicar el mismo en el proceso productivo para satisfacer con bienes y servicios. Entonces, hay mucha ignorancia, así como hay avance en la ciencia y tecnología. Y esa mezcla, en verdad, nos puede generar un gran desastre. ¿Qué me dicen en el aula? Adelante. No todo lo que brilla es oro. Puede ser el falso oro, la pirita. Adelante, distinguidos. ¿Comentarios? Bien, adquirimos certeza de la realidad mediante el conocimiento. Ese conocimiento se da en base a la realidad para una mejor comprensión de la misma y mediante la investigación científica concebimos la ciencia. Entonces, no podríamos concebir la ciencia sin base en la realidad y ésta se toma
o se torna, perdón, en ciencia por la investigación científica. ¿Y qué es la investigación científica? Proceso, método, paso a paso, vamos comprendiendo la realidad. Y cuando esta ciencia, lo que les decía, se aplica en forma de bienes y servicios para satisfacer necesidades, concebimos la tecnología, el cómo hacer el proceso productivo. ¿Qué es la realidad? Es todo lo que tiene existencia verdadera. Así se asume la realidad. En el espacio y en el tiempo. Aquello que se refiere a las cosas. Y acá está, en esta expresión, en esta argumentación, la enseñanza del querido doctor Carlos Álvarez de Sayas. El conocimiento es la percepción de la realidad. Conocer es adquirir certeza de la realidad. El conocimiento es el proceso de relación entre cuatro elementos en esa realidad. El sujeto que conoce, el objeto de conocimiento, la operación de conocer y la información recabada acerca del objeto, del fenómeno de investigación que se llama. Ahí vemos el proceso del conocimiento. Si ustedes, perdón, se dan cuenta, ahí está la observación del fenómeno que genera conocimiento y que va a engranar en los esquemas, estructuras de la mente del sujeto. Entonces, hay una relación objeto y sujeto. ¿Cuáles son los niveles de conocimiento? Un nivel sensible se sustenta en los sentidos, almacena la información en nuestra mente, formas recuerdos y experiencias. Hay un nivel conceptual, que son concepciones invisibles, inmateriales y a la vez universales y esenciales. Captar al objeto de estudio como elemento de una totalidad implica hablar de un nivel holístico del conocimiento. Se explica el fenómeno, sus relaciones, sus cambios y sus características. Y acá está la cosmovisión, o si quieren, la concepción, la relación hombre-naturaleza, hombre haciendo relación a varón-mujer, a ser humano. Están las suposiciones, están las premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan cómo perciben el mundo. Las variaciones de comportamiento, tanto en el ámbito individual como en lo social, son una función de la cosmovisión. Es propio admitirlo como una forma de conocimiento, la cosmovisión. Sin embargo, no se
no se haría justicia ubicándolo dentro del conocimiento científico. No es conocimiento científico, porque hay distintas culturas, hay distintos contextos que tienen relaciones o enfoques distintos desde su posición con la concepción del mundo, con esa relación hombre-naturaleza desde ese contexto. Entonces, a eso que acabamos de explicar se llama el conocimiento holístico. Y hay una pregunta importantísima. ¿Es posible realmente conocer? Y si es posible, ¿qué tan confiable es ese conocimiento? Y aquí viene esta parte interesante, ¿no? Hablamos del conocimiento científico y hablamos del conocimiento no científico o vulgar, ya que es importante entender. Pensemos, cuando hablamos de conocimiento científico, es verificable, puede ser comprobado. Y cuando es vulgar, no es verificable, no tolera comprobación. Ayer les mostraba un ejemplo, ¿no? De observar, preguntar, plantear hipótesis, hacer el procedimiento de verificación de la hipótesis para lograr la conclusión o tesis. En el conocimiento vulgar, como dice la palabra, se habla de algo, se explica algo en relación a la opinión de esa gente, al prejuicio y no a la verificación, a la comprobación. El conocimiento científico es objetivo, describe la realidad tal como es, descarta deseos y emociones. Y el conocimiento vulgar es subjetivo, es parte de lo dogmático, de las creencias e impresiones propias que tenga el sujeto. El conocimiento científico es metódico. ¿Qué significa eso? Producto de la aplicación de procedimientos técnicos. Es parte de la planificación. El conocimiento vulgar es espontáneo. Se adquiere de forma casual o accidental. Y el metódico tiene que ver con la causalidad, no con la casualidad, como el vulgar. El conocimiento científico es sistemático. Los conocimientos se relacionan y se complementan, porque en el sistema se integran las partes. Y en el conocimiento vulgar hablamos de lo asistemático. Son ideas aisladas que no se integran, que no hacen coherencia, congruencia y correspondencia como el conocimiento científico. Perdón. El conocimiento científico es explicativo,
busca el porqué de las cosas, causas y efectos. La causalidad crítica es fundamental en el conocimiento científico. El conocimiento vulgar es dogmático, ya lo habíamos dicho. Sus juicios son impuestos sin cuestionamiento. El conocimiento científico es predictivo, prevé la ocurrencia de los fenómenos con base en argumentos válidos. El conocimiento vulgar es especulativo, emite conjeturas sin base o argumentos válidos. El conocimiento científico es generalizable, establece leyes científicas constantes y aplicables a un universo. El conocimiento vulgar no se puede generalizar porque es de creencias individuales que no son extensivas al total poblacional. Entonces, fíjense la importancia de lo que estamos reflexionando. El conocimiento vulgar, está acá expresando Mario Tamayo, me lleva a ver el objeto, a entenderlo sin más, pero el conocimiento científico me lleva a ver en la realidad lo que otros no han visto. Va más allá del simple ver. ¿Qué significa eso? Observar, utilizar los 5 sentidos más la intuición, si quieren. El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad. Y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. A ver, ¿qué opinan de esa argumentación de Tamayo? Adelante, quiero escuchar sus complementos, la crítica. ¿Qué nos dice Edgar Enríquez? Adelante. Plenamente de acuerdo, doctor, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos validar alguna afirmación, efectivamente tenemos que buscar desde el punto de vista sinérgico, ¿no? Entonces, de que está relacionado con distintos tipos de conceptualizaciones, etcétera. Entonces, creo que efectivamente, ¿no? Cuando hacemos investigación, obviamente nos aperturamos a un gran bagaje de conocimiento. Y eso es verdad, doctor. Claro, y es importante acá razonar lo siguiente. Ustedes, si se dan cuenta, mientras más conocimiento tengan, esté bien estructurado, ustedes tienen más posibilidades de generar alternativas que transformen la realidad. Ahí está el tema de fondo. Pero ahora dense cuenta, ¿por qué les preguntaba sobre por qué sufrimos? A ver, fíjense, ¿por qué sufrimos? Decíamos.
porque improvisamos. Y si improvisamos, ¿qué estamos haciendo? No estamos trabajando el conocimiento en forma metódica. Ahora, ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables. Esa es la racionalidad, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Anderek plantea esto. Ahora, para Mario Bunge, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, nos reflexiona mucho más sobre la ciencia. ¿Qué me dice en relación a esto Fernando Tarifa? Adelante, Fernando. Doctor, Adelante, le escuchamos. ¿me escucha? Sí, adelante, se escucha. Creo que, bueno, como usted comentaba hace rato en el anterior concepto, muchas veces nos cerramos simplemente a lo que vemos, ¿no? Y esto es una causa de no seguir una metodología o no seguir sistemáticamente adquiriendo nuevos conocimientos. Y eso hace de que uno, bueno, no sea racional, sistemático o no tenga mayores probabilidades o opciones de mirar las cosas de forma diferente. Y en muchos casos eso nos trae muchos problemas, ¿no? Que en otras situaciones las puedes resolver fácilmente, pero muchas veces nos enfrascamos solamente en eso porque realmente no hacemos investigación científica. Claro, a ver, dense cuenta. Si Rodrigo Paz hubiera sido un sujeto bien formado, o el Evo Morales un sujeto bien formado, o el Luis Arce Catacora, o el Tuto Quiroga, serían bien formados, doctores, ¿ya? Parece que los estoy discriminando. Sí, los discrimino. ¿Saben por qué? Porque el líder tiene que ser un sujeto con muchas competencias, bien formado y fundamentalmente le tiene que encantar investigar y tiene que ser un sujeto ético. Entonces, un analfabeto, funcional si quieren, con un título de licenciado o con un doctor honoris causa sin haber hecho aporte, no le va a transformar el país, no le va a dar alternativas de solución a los problemas que tiene el país. Peor si no tiene en su entorno, ahí está, ahí vienen ustedes, ingenieros en sistemas, informáticos, o sea, un cúmulo de doctores de primer nivel que diseñen un gran modelo de desarrollo y que sepan operativizarlo en relación a la humildad, al respeto, a la relación con los distintos actores sociales e institucionales o lo que se llama en la economía agentes económicos. Entonces, háganme caso y van a cada vez ver de mejor manera las soluciones a los problemas que hay en las organizaciones, en la sociedad, en su familia, en otros lados.
Pero no se peleen con la gente, porque la mayoría tiene conocimiento vulgar. Lo que tienen que hacer es, con buena comunicación, educar a la gente para que se sume a ese tipo de proyecto. Lo estamos enfocando desde la realidad. Ahí está la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Una actividad que utiliza los conocimientos generados por la ciencia para satisfacer necesidades mediante la producción de bienes y servicios. Mientras que la ciencia es conocimiento, la tecnología es la aplicación de dicho conocimiento. En cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. A expresión de Mario Bunge. ¿Alguien quiere comentar? Adelante. Vaya hilando con su especialidad todo esto. Doctor, a Porque en el ver, mundo de la informática, de la ingeniería en sistemas, se hace mucha investigación para hacer programación, para generar algoritmos, para hilar el sistema. Pero cuando ustedes esa formación la aplican para resolver un problema de producción en la organización, estamos enfocando tecnología, pero que ha nacido de la investigación y que propicia aplicación del conocimiento. doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. A ver, por ejemplo, en mi caso, mm, el- lo que me llevó a formular, digamos, el nombre, podríamos decir, que todavía no está concluido, ¿no? Pero ya, en cierta manera, lo que hice es observar el entorno, ¿no? De lo que ocurre en el tema minero. Entonces, en el tema minero hay mucha minería ilegal, luego que no hay mucho control. El oro que lo venden o al Banco Central o lo exportan, es a veces la gran mayoría oro peruano. A veces las minas compran ese oro y lo exportan, pero ni siquiera tienen maquinaria para mover esos minerales. Entonces, viendo ese fenómeno, le he planteado, ¿no?, una alternativa de solución. Y como usted dice, no, nuestro gobierno que tanto dice digitalización, digitalización, en realidad no lo hace, porque no quieren controles, ¿no? Porque estos controles lo que van a hacer, además de adoptar, digamos, una gobernanza de datos, no lo hacen porque ellos conocen de que por ahí abajo puede ir todo. Tal vez no, digamos, el mandatario, pero sí, digamos, las personas que le están, que él mismo ha aprobado, ¿no? Que están ahí, pero ni siquiera son personas nuevas, sino son de antiguos gobiernos que están ahí de alguna manera maquineando todo. Entonces, cuando yo he observado el fenómeno, porque he trabajado allá en Senaricom, entonces me he formulado una pregunta, ¿no? Entonces ahí surgió el problema en sí. ¿Cómo yo podría arreglar este tema o aportar, digamos, ¿no? Entonces de esa manera he dicho, ¿cómo lo puedo hacer? Poniendo seguridad, transparencia, ¿no? Y de tal manera que no sea la seguridad centralizada, sino que puedan ser, digamos, distribuida. Entonces he empezado a investigar un poco y ahí nació el tema de la famosa blockchain. Y luego desconfiar de todo, empezar de cero y preguntarme todo de nuevo, ¿no? Y salió el Zero Trust. Entonces, y también dije, hay computadoras, hay algoritmos que pueden encontrar, digamos, las claves, ¿no? Como hemos avanzado un curso de ética, entonces pueden romper, entonces ya he dicho, podemos plantear una encriptación postcuántica.
Entonces, todo eso se ha analizado, ¿no? Entonces, he observado el fenómeno, me he formulado una pregunta, podemos decir, el problema, y luego estoy proponiendo una hipótesis, ¿no? Cómo yo podría, digamos, ver ese tema y realizar, ¿no? Realizar experimentos y más que todo recopilar información, porque si bien en nuestro medio es poco, hay poca información, entonces tengo que recurrir hasta Perú, que se ha implementado también digamos, en Europa, ¿no? Pero no hay mucho, pero están ya implementando. Y luego en base a eso analizo sus resultados, ¿no? Cómo les ha ido a ellos y desde qué tiempo están. Y después ya, tal vez de aquí un tiempo, teniendo ya mucha información, voy a sacar ciertas conclusiones. Entonces, en este aspecto va, pues, obedece ciertos pasos, digamos, para que, digamos, podemos dar, digamos, algo, digamos, una explicación. Y esto en base a evidencias, ¿no? Es como decir, yo puedo explicar, los científicos o nosotros podemos decir, ¿por qué llueve? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos a recopilar, observamos el clima, recopilamos información y luego ya podemos dar ciertas explicaciones, ¿no? ¿Basadas en qué? En evidencias. Entonces es lo mismo, digamos, en cierta manera estoy siguiendo ciertos pasos y bueno, estas definiciones de realmente lo que nos ayuda, ¿no? A definir la tecnología, etcétera, pero eh, yo estoy enfocando, digamos, en más que todo en nuestro medio, ¿no? En el porqué de las cosas. Ahora, me tocó estar en la alcaldía del Alto. Imagínense, ahí hay que empezar de cero. En realidad hay que desaprender y para aprender, porque si bien hay proyectos de inversión, hay muchos proyectos de preinversión, luego de inversión, pero todo es un caos, ¿no? Todo es un caos. Entonces, aquí bastante más que aprender, digamos, primero hay que desaprender y luego aprender y siguiendo esas metodologías, ¿no? Cómo hacer un plan de desarrollo institucional, un PI, y luego aterrizar en el POA, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra situación en nuestra estimada Bolivia es bien caótica, ¿no? Entonces, pero más que criticar, hay que comenzar con algo, ¿no? Y por esa razón yo eh, quería implementarlo, ¿no? Y lo voy a implementar en algún un prototipo, pero imagínense, no les gusta el control y tipo Homero Simpson, ¿no? Lo que no entienden lo destruyen. Entonces, eso es mi comentario, doctor. Claro, y usted ha tocado algo importante. Usted ha dicho, hay que desaprender para aprender. ¿Qué significa? Hay que botar al basurero las malas prácticas y hacer el constructo de buenas prácticas. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Y todo lo que usted ha planteado tiene que ver con esa pasión por la sabiduría de la que hemos hablado el día de ayer, por el razonamiento lógico. Entonces, ese apasionamiento es el que lleva a buscar, a ver más allá de lo que ven los seres normales, el hombre vulgar, si quieren, haciendo referencia al varón y la mujer. Entonces, usted investiga, utiliza las redes sociales, busca repositorios que le dan pistas para contactarse con actores, etcétera. Entonces, ¿y qué está haciendo? Está revisando el estado del arte y con la teoría, con las otras investigaciones, con los vacíos, ¿no es cierto? Con las contradicciones, con la contradicción dialéctica se llama, usted está planteando posibilidades de investigación, porque el que no estudia, ¿qué ve? ¿Qué observa? Nada. Es como si usted se debe sentar alguna vez, ¿no? Con sus colegas, con los colegas o con los amigos del barrio que no han estudiado o se quedaron ahí frustrados o estudiaron para colocar el cartón en el living y decir, listo, yo me dedico al taxi y otras cosas. No les ha apasionado el estudio en realidad.
¿Y de qué va a conversar con esa gente? ¿De cuestiones vulgares? ¿O estoy mintiendo? ¿De qué hablan la mayoría de la gente vulgar? De sexo, de chupa, de baile. ¿Cuándo va a ser tal matrimonio? Vamos a tomar de la botella. Le hablan de droga. ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Exacto, doctor. No, mucha razón. No se puede dialogar. Imposible. Mm. Claro. Por ustedes, mientras más estudien, les van a aislar también, hasta en las mismas universidades. Si la mayoría han conseguido, por decir, en una universidad, una maestría en educación superior o por ahí, ni siquiera la maestría, un diplomado, y son profesores porque hay el tráfico de influencias, entonces ustedes van a hablar de estos sus proyectos, peligro, ¿no es cierto? Porque por ahí el decano es uno de ellos y no va a querer que un doctor entre de decano, porque le va a patear todo el tablero de la corrupción, de ese tráfico de influencias y de los placeres curvilíneos, ¿no ve? Porque están en otra frecuencia. Un tipo bien formado va a estar acosando al estudiante. No tienes racionalidad, entiende la causalidad, entiende su nivel y entiende lo que tiene que hacer para desarrollar pensamiento crítico, por ejemplo. Entonces, es distinto. Mientras más estudian, y aquí voy a tomar otra vez ese ejemplo polémico, ¿por qué sufrimos? Si ustedes estudian más, planifican mejor las cosas, encuentran más opciones, más salidas para resolver un problema, entienden cuál es la causa. Quiero que me entiendan. Por eso hace rato les decía, el tuto, cualquiera, olvídense ustedes de que por ahí tienen admiración por alguno de ellos. Son la misma cosa. O sea, no están formados. Han tenido su historia. ¿Dónde está la resolución de los problemas económicos en Bolivia en 90 días? ¿Dónde está ese señor, cómo se llama? Don Manfred, que más se parece a Mario Moreno Cantinflas cuando abre la boca y habla cualquier cosa. ¿Dónde están esos 10.000, 12.000 millones de dólares que ya había gestionado? ¿Dónde está? ¿Dónde están los proyectos? A diseño final, que son los instrumentos claves para hacer desarrollo. Entonces, cuando la ignorancia, la demagogia se incrementan y no se pone en el lugar que corresponde a los científicos de distintas especializaciones, el país no va a funcionar. Y si funciona es porque hay economía de supervivencia y economía sucia, ¿no es cierto? Y eso, entre comillas, es otro tipo de proceso productivo que no es ético. Eso no es así, distinguidos. Entonces, por si acaso ustedes se van a volver doctores, no para ser sumisos de la gente ignorante y atrevida y abusiva. Van a ser doctores para transformar el pensamiento y la realidad con opciones razonadas que parten de la investigación científica. De eso se trata. Entonces, esta investigación científica, remarcamos, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Eso lo manifiesta Hernández Sampieri. Esta investigación es sistemática, disciplinada, constante, ordenada. No se dejan hechos a la casualidad, perdón. Es crítica, se evalúa y mejora de manera constante. Es empírica porque recolecta y analiza datos. Y la investigación científica profunda experimenta con los datos, mueve variables, estandariza y hace generalización. El propósito de la investigación científica. Puede haber investigación básica para producir conocimiento y teorías. Puede haber investigación aplicada para resolver problemas. Ahora veamos los mitos sobre la ciencia y la investigación científica. Un primer mito. La ciencia es una verdad absoluta. Y veamos a Bertrand Russell, que nos dice, la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa y final. Por eso nos dice que la ciencia es una verdad absoluta. Ahora, sigamos en la narrativa, favoreciendo así el abandono de la investigación de la verdad absoluta y la sustitución de ella por lo que pueda llamarse verdad técnica. La ciencia genera una verdad técnica en un momento de tiempo y puede tener esa verdad técnica un tiempo útil, si quiere. Las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías pueden o quedan en este caso como prueba de lo que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad práctica. Segundo mito, la ciencia es infalible. El método científico no provee recetas infalibles para encontrar la verdad, solo contiene un conjunto de prescripciones falibles, perfectibles significa, porque hay error, para un planteamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados y para el planteo mismo de los problemas. Según Mario Bunge, el conocimiento científico, por oposición a la sabiduría revelada, es esencialmente falible, esto es, susceptible de ser parcial o aún totalmente refutado. Ahí está un tópico importante. Sigue Mario Bunge. A consecuencia del carácter hipotético de los enunciados de leyes y de la naturaleza perfectible de los datos empíricos, la ciencia no es un sistema dogmático y cerrado, sino controvertido y abierto. O más bien, la ciencia es abierta como sistema porque es falible,
y por consiguiente capaz de progresar. La investigación científica, el tercer mito, es sumamente complicada y difícil, perdón. Durante años, aquí está hablando Hernández Sampieri, durante años algunas personas han dicho que la investigación es muy complicada, difícil, propia de mentes privilegiadas e incluso un asunto de genios. La verdad es que no resulta tan intrincada ni difícil. Cualquier ser humano puede hacer investigación y realizarla correctamente si aplica rigurosamente el proceso correspondiente. Lo que se requiere es conocer dichos procesos y sus herramientas fundamentales. Cuarto mito. La investigación científica no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Es necesario recordar que la mayor parte de los inventos y tecnologías en el mundo, de una u otra forma, son producto de la investigación. Gracias a la investigación se generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones y sabemos cómo es la historia del universo y la humanidad. Referencia Hernández Sampieri. Para Carl Sagan, la ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto. Simplemente es el mejor que tenemos. Vayamos con sus comentarios. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice Jordán Miranda? O Guillermo Omar. Adelante, quiero escucharles en su razonamiento. Bien, doctor, como le decía, a ver, pero si la ciencia me dice que es perfectible, obviamente sí la acepto. Pero sin embargo, si logramos nosotros eh, explicar un fenómeno a través de evidencias, ¿cómo podríamos nosotros decir que las evidencias van a cambiar en un tiempo y vamos a, digamos, explicar de otra manera ese fenómeno? Es Entonces, que lo que pasa es que usted tiene que mirar el contexto. A ver, ¿qué es lo que pasa para entender mejor todo este tema? La sociedad, en sus interacciones, por ejemplo, plantea un modelo de desarrollo. ¿Qué es el modelo de desarrollo? El patrón a seguir. Se ponen de acuerdo. Y en el tiempo, ese modelo, cuando están de acuerdo, tiene rendimientos crecientes. Se expande la economía, se expande la esperanza de vida, se expande la calidad, la felicidad. Puede haber varios elementos, ¿ya? Pero la sociedad depende también de las perturbaciones. Un terremoto, el cambio climático, cae un meteoro. ¿Y qué pasa con esos compromisos de la sociedad?
En algunos casos se intenta seguir el modelo, pero con la perturbación, con la varianza se llama en las estadísticas, han cambiado las condiciones del territorio, han cambiado los sentimientos, se ha quebrantado la fe por ahí, ya no hay ese ánimo en la función trabajo, ya no es tan resiliente la gente porque has recibido una prueba de fuego, o por ahí ha habido una pandemia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el modelo ya no es el adecuado para ese tiempo. Ha cambiado. Claro. El Mm, modelo no resuelve sus enigmas. Y si un enigma, perdón, si un paradigma no resuelve un enigma, hay que cambiar de paradigma. Entonces, el cambio de paradigma implica tratar de buscar nuevamente esos rendimientos crecientes, los ajustes respectivos, etcétera. Y el conocimiento que tenía el ser humano en relación a su entorno, a su economía, a su educación, para ese momento de tiempo ha sido bueno. Se van a quedar elementos que son importantes, pero no son los suficientes. Y eso va a ser desafiante para el constructo de un nuevo paradigma que permita resolver los problemas o los enigmas en ese momento de tiempo. No sé si entiendo con ello se capta mejor. perfectamente, doctor. Ahora, usted dijo en una clase de que no esperen 20 años para hacer su tesis doctoral. En este caso, si vamos a pasar con el tiempo, obviamente los instrumentos van a mejorar. Nuevas tecnologías van a permitir observar fenómenos que antes eran invisibles, pero ya tal vez en 2, 3 años ya se van a hacer visibles. Entonces, Claro, tal vez nuestro tema va a ir cambiando y, bueno, obviamente vamos a pasarnos buen tiempo en investigar y más que, digamos, en proponer, ¿no? Yo pienso que en terminar la tesis. Le es que entiendo aquí, perfectamente, doctor. Gracias. claro, acá hay algo importantísimo, les remarco. Ustedes están observando la realidad y la observación de la realidad, ustedes son los pensadores. Les permite volar en posibilidades de solución, en profundizar la comprensión. Por eso están estudiando o haciendo un doctorado, porque les apasiona. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Plantear, dimensionar una investigación que les permita hacer valor agregado en el conocimiento, en la metodología y en la proposición de transformación, en el desarrollo, pero en el momento oportuno. Quiero que me entiendan. Porque si lo dejan año tras año, tras año, tras año, la tecnología les va a ganar. Miren, ¿cómo se estudiaba antes, si se dan cuenta? Era más duro, ¿no es cierto? A nosotros los economistas nos tomaban el pelo. Les voy a decir por qué. Y sí, les siguen tomando el pelo. Yo no engaño a nadie. O sea, les doy el conocimiento, el razonamiento que corresponde. De eso me siento feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la econometría. Ustedes siempre han escuchado hablar de econometría y han hecho modelos de regresión
y correlación lineal, simple, múltiple, exponencial, etcétera. Los vamos a revisar también. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una regresión lineal múltiple y se analiza, por ejemplo, si las variables independientes están autocorrelacionadas y se determina autocorrelación, ¿qué significa? Que el modelo no es bueno, pero se quedan ahí. ¿Y cómo vamos a saber que el modelo es el apropiado? Cuando estudiemos la teoría económica, la macro, la microeconomía, cuando estudiemos la complejidad. ¿Y quiénes estudian la complejidad? Los locos que van a ser doctores, los locos que están apasionados por el conocimiento. Pero la mayoría dicen que pueden predecir algo sin estudiar la complejidad. Y por eso que los modelos econométricos con los neoclásicos no dan respuesta a la economía que estamos viviendo. Y ya se han dado cuenta que la respuesta tiene que ver con la interdisciplina, la transdisciplina destinada a gestionar la economía y el desarrollo multifacético, con las nuevas tecnologías. Entonces, fíjense, ustedes son los visionarios y el doctor, el sujeto que estudia es el visionario y ese tiene que saber tomar decisiones inteligentes, porque los otros no están estudiando. Quiero que me entiendan. Están viendo cómo me escapo con el maletín. ¿Qué tal mi discurso en la televisión? Dicen. Bueno, no los he engañado. He levantado el nombre de Dios. Les he convencido más, dice. O sea, no han entendido ni lo básico de la filosofía. Entonces, por eso que les crece la nariz. Se vuelven pinochos, ¿no es cierto? Mentira tras mentira. Entonces, ¿quiénes se aproximan a la verdad, a los paradigmas, a cómo se debe resolver la problemática multifacética? Son los doctores, la gente estudiosa, la que sigue la línea científica. El resto es conocimiento vulgar, hasta en las mismas universidades. Y les pongo un ejemplo. Un colega, estamos sentados varios colegas en la mesa merendando. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa una chica y de silba y le dice, ¿qué nalgas? A ver. Y yo le digo al tipo, ¿qué edad tiene tu hija? Esa edad, ¿por qué? Me dice. ¿Te gustaría que le miren sus nalgas sus profesores? Le digo. El profesor es un papá en la universidad, en el colegio, en la escuela. Es el ejemplo. ¿Y qué es un profesional bien formado de alto nivel? Un ejemplo. Y no puede estar en el ámbito del vicio, del conocimiento vulgar. ¿Qué hay que hacer? Hay que incrementar la virtud del conocimiento para disminuir la ignorancia y la actuación viciosa. A eso quiero llegar. ¿Se pudo comprender, no es cierto? Bien. Ahora quiero mostrarles un modelo que nos va a servir para plantear nuestra pregunta científica.
Un segundito. ¿Dónde está? Voy a abrir un ratito un software que se llama Micmac para hacer prospectiva. Enseguida se los voy a enviar vía WhatsApp. ¿Se puede ver? Bien, les voy a enseñar a observar y analizar la complejidad. Y ustedes van a aplicar este modelo. ¿Para qué? Para detectar los factores que tienen que ver con su problemática que les está impulsando a investigar, pero a través de esos factores ustedes que van a generar la comprensión de las relaciones de causalidad y de conflicto, que por supuesto ya les va a enfocar de mejor manera el respectivo problema. Bien, entonces se ve en pantalla, ¿no es cierto? Voy a ir a la entrada de datos, a la que son las variables, y la problemática es la investigación, ya para fortalecer lo que estamos haciendo. Y cuando hablo de investigación, estamos hablando acá de 8 factores que los hemos trabajado en alguno de los módulos de doctorado también. Y un primer factor que se vincula a la investigación desde el enfoque de los actores que están trabajando ese proceso de investigación es la improvisación. Un elemento. Un segundo elemento es el restringido diagnóstico previo a la investigación. Por eso les hablaba hasta de la planificación ahí. Fíjense, cuando yo quiero hacer un plan, quiero transformar la realidad a través de un proceso de planificación, primero debo pensar en hacer un plan del plan. ¿Qué significa? Recabar información, hacer entrevistas. Tengo que hacer un diagnóstico previo. Está el estado del arte, está el equipo de trabajo, está el cronograma. Es el plan del plan, si quiere. ¿Ya? Y hay que hacer un diagnóstico previo. Un tercer elemento es la debilidad en la gestión del estado del arte. Voy a agrandar esto. No hay ese apasionamiento por leer la teoría añeja, media y lo último en relación a lo que pretendemos investigar para encontrar el vacío, la contradicción dialéctica, etcétera. ¿Y saben cuál es el otro problema del investigador? No solamente se dedica a investigar, tiene actividades múltiples el investigador.
Ustedes tienen que dar cátedra, por ahí tienen que hacer trabajo, alguna consultoría, etcétera. Pero no están metidos 100% en la investigación. Qué lindo sería que estén becados, con sueldo, con mucha tranquilidad para encauzar la investigación, con viáticos, etcétera. Pero eso no se da. Y tienen que realizar actividades múltiples. Otro problema, otro factor que tiene que ver con la investigación es el tiempo, la variable tiempo. O sea, tienen que hacer su trabajo en el tiempo perentorio, adecuado, promedio, porque si no, no va a tener mucha relevancia la investigación. O van a pararse y van a tener que actualizar, se van a complicar. El acceso a repositorios académicos, fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Si queremos acceder a más, tenemos que poner billete. No hay una política nacional, universitaria, convenios para acceso a repositorios, a revistas, para que puedan hacer sus publicaciones científicas, etcétera. Y acá se ve el otro factor, el presupuesto, que no es suficiente. Y otro factor, la deficiencia del manejo metodológico. Bien, ¿qué hemos hecho con estos elementos? Hemos generado una matriz de 8 por 8, porque son 8 factores que circunscriben la investigación. Ahí está esa matriz 8 por 8. ¿Y qué hemos hecho acá para llenar la matriz? Fíjense, la fila 1, ya que es el factor 1 o el primer problema que circunscribe la investigación, explica al problema 1, estamos indicando. No, un factor no se explica a sí mismo. Por eso que en esta diagonal principal de la matriz tenemos puro elementos neutros. El problema 8 explica el problema 8, no 0. Ahora, el problema 1 explica al problema 2. ¿Qué estamos indicando? Fíjense. Aquí están las variables. La improvisación explica el restringido diagnóstico previo. ¿Qué han contestado acá? Sí. Y si es sí, hay una posibilidad. 1 es baja, 2 es moderada y 3 es alta. Estamos utilizando esas 3 categorías. Y acá se ha colocado 3. El problema 1 explica el problema 3. ¿Qué estamos indicando? La improvisación explica la debilidad en la gestión del estado del arte. Sí, le han dado un 3. Ahora, se hace fila por cada elemento de columna. Me voy a ir acá, al problema 8. ¿Ya? Voy a leer. La deficiencia del manejo metodológico explica la improvisación. ¿Qué dicen? Sí. ¿Cuánto? Un 3. Y así se va trabajando. Me voy a ubicar en este. ¿Ya? Hay que ponerle mucha atención y concentración. Y hay que entender las categorías conceptuales. Ahora acá, este problema 8 explica al problema 6 la deficiencia del manejo metodológico. Explica que no exista acceso a repositorios
académicos, sí. ¿En cuánto dicen ellos? Algo, dicen. Uno. ¿Ya? Entonces, esto es más un trabajo que debería darse entre expertos, con conceptos bien claros, agotando discusión para hacer la calificación discreta. Pero esto, ¿a qué nos lleva? Quiero que me entienda. Nos lleva a entender la relación de causalidad. Fíjense, se va a sumar toda la fila y se va a sumar cada una de las columnas. La suma de la fila 1 va a ser la abscisa del problema 1 y la suma de la columna 1 va a ser la ordenada del problema 1 y así sucesivamente. Ahora, yo les voy a mostrar esto en un gráfico, ya pero un gráfico común, para que se entienda el tema. Denme un segundito. Otra vez me voy. Ahora sí. Entonces, fíjense, esa suma está en esta serie de puntos, ¿ya? Ahí está el problema 1, abscisa ordenada, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí están graficados esos problemas, ¿no es cierto? Y aquí hemos puesto su etiqueta. Pero ¿de dónde sale esta recta paralela al eje vertical y esta recta paralela al eje horizontal? Fíjense. Fíjense cuál es el valor máximo del dominio de las X, les pregunto. ¿Cuál es? Sí. 19, ¿no es cierto? Y de las Y, 18. Voy a sacar un punto medio, perdón. Ahora sí. Si yo divido 18 entre 2, ¿qué tengo? ¿O cuál era el valor máximo de las X? A ver, me fijaré bien. 20 es. Este es, perdón. Y del otro es 18. Entonces, 20 entre 2, X igual al X máximo 20 entre 2, ¿cuánto me queda? X igual a 10. Es esta recta paralela al eje vertical. Y el otro es 18. Entre 2, Y máximo 18. Entre 2, 9. Y igual a 9, esta función constante paralela al eje horizontal. Acá tengo el punto medio. ¿Qué me permite detectar todo esto? En este cuadrante, a partir del punto medio, está la alta influencia con alta dependencia. A eso se llaman problemas críticos o de primer nivel.
Acá abajo están los problemas activos, ¿ya? No hay ninguno. Estos tienen alta influencia, baja dependencia. Los de acá, de tercer nivel, acá hay 2 puntos, tienen baja influencia, estoy fijándome acá, ¿no ven? Baja influencia y alta dependencia. Se llaman problemas pasivos. Y los de acá son los problemas indiferentes, que tienen baja influencia, baja dependencia. Los críticos nos interesan. Entonces, desde este punto medio, ¿cuál es el punto más alejado? El vector estoy midiendo, la magnitud. Entonces, el que ocupa el primer lugar se va a llamar, ¿no es cierto?, consecuencia del problema central crítico. Esa se llama la improvisación, ¿ya? Según la relación que han hecho los actores en esa matriz. El que ocupa el segundo lugar es el P2. Entonces se llama problema crítico. ¿Y cuál es el problema crítico? El restringido diagnóstico previo. ¿Y cuál ocupa el tercer lugar? ¿Ya? Entonces es el problema 3, se va a llamar causa. Pero hay otro que más o menos tiene la misma distancia, que va a ser otra causa, la deficiencia del manejo metodológico. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema 3? Lo voy a leer bien. El problema 3 es la debilidad en la gestión del estado del arte. Ya está abreviado ahí. Entonces, fíjense, la debilidad en la gestión del estado del arte y la deficiencia del manejo metodológico son las causas para que se tenga un restringido diagnóstico previo. ¿Y esto qué demuestra? La improvisación en el proceso de investigación. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es lógico lo que acabo de decir o no? ¿Qué me dicen? Adelante, quiero escucharles. Si ustedes no estudian, no leen la teoría, no hacen un estado del arte para encauzar su investigación y tienen deficiencias de manejo metodológico, van a tener un pésimo proceso de observación, por ende, de diagnóstico previo. ¿Y eso qué va a demostrar? Que están improvisando. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que trabajar fuertemente su estado del arte y también la metodología. ¿Para qué? Para que se haga un buen protocolo y en función del protocolo se haga una exquisita valoración metodológica que tenga que ver con la aplicación del estado del arte en la parte empírica, en el hallazgo, en la interpretación de ese proceso, que nos permita demostrar la validez o no de nuestra hipótesis. ¿Qué me dicen de ese escenario, distinguidos?
¿Se ha captado o no se ha captado? Y ha ingresado en lo que les gusta, Sí. los métodos cuantitativos. Adelante, adelante. ¿Quién nos dice Américo Guerrero? Fernando Tarifa. Bueno, lo que podemos identificar es que en P1 la consecuencia de un problema central se da debido a la improvisación, fundamentalmente, y en el P2, que también es un problema crítico, debido a la improvisación se genera un restringido diagnóstico, que también se considera un problema crítico, por eso se encuentra en ese cuadrante. Perdón. Entonces, ese cuadrante nos ayuda a razonar. No significa que porque hayamos hecho las relaciones en la matriz y graficado de esta forma, no podamos modificar el diagrama de árbol. Se puede seguir razonando. Pero acá lo importante es que nos estamos ubicando en relación a la causalidad crítica de un determinado fenómeno que pretendemos investigar. Y a partir de de esa causalidad crítica, ustedes pueden plantear la pregunta científica, la pregunta rectora, las preguntas secundarias. Entonces, ahí está la virtud. Esta se llama una matriz de Frederick Bester, que se utiliza en relaciones de causalidad, pero pueden utilizar una espina de pescado, pueden hacer el diagrama de árbol, que vamos a ir viendo complementariamente el día de mañana. Entonces, fíjense, con esto se hace maravillas, pero dejo de compartir esto y yo les puedo mostrar algo más interesante todavía. Me voy al software Micmac de Michael Godet. ¿Y qué puedo hacer acá con estos elementos? Voy a generar, por ejemplo, en en este menú de resultados, un gráfico de relaciones directas. Pero acá la complejidad está del 10%. Pero en esa complejidad del 10%, por ejemplo, aquí veo una relación de bucle. La deficiencia del manejo metodológico explica, voy a cerrar esto, explica la improvisación. Y la improvisación explica esa, ese desfase en el manejo metodológico. Pero también esta improvisación llega a explicar la debilidad en la gestión del estado del arte. Pero acá también hay un tema interesante que nos dice que ese limitado acceso a repositorios académicos
está explicando la deficiencia en el manejo metodológico. Y eso acá, con la improvisación, generan una relación de bucle, una relación de conflicto, que a su vez está explicando la debilidad en la gestión del estado del arte. Entonces, fíjense, se vuelve interesante razonar a un 10% de complejidad, pero podría hacerlo al 100%. Y tienen esa maraña. Pero al enfocar ese sistema, ¿qué les permite a ustedes? Razonar en posibilidades para plantear su investigación, su pregunta científica. ¿Por qué arista van a ir? Pero fundamentalmente en la tesis doctoral van a trabajar la parte explicativa y esto nos ayuda en ese cometido. Quiero hacerlo más chiquito. Voy a ponerle al 2% a ver qué sale. Nada. 5. Entonces al 5%, fíjense que vemos que la improvisación explica la debilidad en el estado del arte. Y también que explica la deficiencia del manejo metodológico. ¿Qué le dice este escenario? Tenga la gentileza de planificar, sea visionario y si planifica, tenga cuidado en manejar apropiadamente el estado del arte y la parte metodológica. Fíjense, nos ayuda a reflexionar y a construir estrategia también. Comentarios finales. ¿Les va a servir o no les va a servir lo que acabamos de exponer? Edgar. Bien, mañana vamos a proseguir y nos vamos a ir metiendo mucho más profundamente a la parte cuantitativa, pero siempre con la metodología, para que no tengan inconvenientes. Bien, distinguidos, vayan revisando, mañana me preguntan sus dudas, seguimos avanzando. Muy Gracias, buenas estimado Muchas noches, gracias, doctor. doctor. Buenas Buenas noches. noches. tengan un descanso Gracias, reparador, doctor. Gracias, Hasta doctor. seguro. luego. Buenas noches. Hasta luego, Muy buenas noches, gracias. Noches. buenas noches. Hasta mañana, Buenas doctor. noches, doctor. Gracias.